Hola querido emprendedor, hoy te quiero hablar de un tema bien importante que es el miedo. Yo a la misma vez te voy a contar una historia muy fascinante de mi vida, pero tal vez te vas a identificar. Muchos hablan del miedo, dicen que el miedo es algo que no te deja avanzar, el miedo es como un rechazo, y hasta otros dicen, y lo he perdido el miedo. Y a mi simple percepción del miedo, el miedo no se pierde. Simplemente al miedo lo que hace es controlar. Controlas tu miedo. Un ejemplo, ¿qué sería si las personas eh, no tendríamos miedo? Podríamos hacer cosas en la vida que nos vendríamos mucho. Entonces, el miedo no se pierde. El miedo se controla. Eso va a ir dependiendo cómo tú vas a ir trabajando con el miedo que tú tienes. Miedo a fracasar, miedo a que te digan que no puedes, miedo a aplazarte, miedo a todo. Pero está bien el miedo. El miedo es algo fundamental en el ser humano que juega un papel muy importante. Pero hay que saber controlarlos. Yo les cuento una historia bien interesante en una parte de mi vida. Yo desde niño tenía mucho miedo. Yo sé que ahora también aún tengo miedo y sigo trabajando de día a día. Pero el miedo que tenía de niño, les recuerdo aquella vez cuando estuve en colegio, cuando esas veces en mi época aún era octavo y era de mi curso uno de los alumnos destacados esa vez. Y en mi curso, en mi colegio, en mi escuelita solo estábamos hasta octavo, y pues los profesores y los padres de familia organizan como una promoción, una graduación de que estábamos terminando la primaria y entrando a lo que es la secundaria. Y en esa oportunidad, en el día del festejo, por decir, el profesor, en ese caso el asesor de mi curso, me dice: Lucio, tú tienes que entregar el estandarte a tu compañera que está en séptimo, que le va a tocar el año octavo, tú porque eres el mejor alumno. Y yo les digo que esas veces tenía miedo fatal, mucho miedo. Y en ese momento lo que yo hice, el miedo me venció, me controló totalmente. Y siempre voy a recordar, y lo digo a veces con orgullo, porque ese miedo tanto que tenía lo he ido superando. En ese momento, cuando me dijo el profesor, yo lo que hice es lo que todos o muchos niños en ese momento lo hicieran, es escaparme. Me escapé, y en el momento cuando estaban entregando, yo escuché que decían: ¿dónde está Lucio? ¿Dónde está Lucio? Y yo me fui a ocultar a un lugar donde ni mi padre me pudo encontrar. Entonces me oculté todo, como no aparecía, entonces simplemente fue mi profesor que lo entregó a la compañera de séptimo. Entonces yo tenía tanto miedo a hablar en público, uno, y dos, miedo a equivocarme. Esos eran el factor tan importante para que yo haya oído ese momento tan importante. Pero fui así, que fui trabajando, y ahora de poco a poco, hasta en una actividad, cuando compañeros me hicieron salir adelante, hasta me olvidé de lo que tenía que decir. Y así sucesivamente, poco a poco el miedo he ido perdiendo. No he ido perdiendo, he ido controlando el miedo. Entonces, en final, lo que les puedo decir, lo que les puedo compartir, todo esto, que el miedo no se pierde, el miedo se controla. Pero aquí hay algo bien importante.
¿Qué hubiera pasado si yo en algún momento no hubiera enfrentado ese miedo? No hubiera pensado, voy a vencer este miedo. Tengo que controlarlo. Y así lo he ido haciendo. Y a ti, amigo, te invito a que lo hagas. Si tienes un miedo, hazlo, equivócate, es normal en la vida. Equivocarse es de valientes, equivocarse es de personas y de conocer es de valientes y seguir trabajando sobre ello. Porque no es nada fácil, no es nada fácil para mí hablar aquí en las pantallas, pero debemos hacerlo, hay que controlarlo. Porque si queremos emprender, hay que controlar el miedo. Yo te invito a emprender y te invito a controlar tus miedos para llegar a ser un ser humano de éxito. Gracias.